Y bueno, yo creo que un poco pensando sobre qué venía a contar aquí, yo creo que lo mejor es poder compartir pues mi experiencia y mi historia, ¿no? Y quería empezar también con una pregunta. Muchos de vosotros aquí entiendo que estáis porque queréis ser emprendedores. ¿Creéis que el emprendedor se nace o se hace? A ver, se hace, ¿vale? Yo creo que se contagia, ¿vale? Esa es mi respuesta. Obviamente, creo que hay una serie de habilidades y cualidades que tienes que tener de serie. Por ejemplo, si eres un tío pesimista, pues probablemente no es muy buena idea que seas emprendedor, ¿no? Si eres una persona, bueno, hay una serie que no te gusta hablar, que no te gusta comunicarte con la gente, que no te gusta resolver problemas, pues probablemente no es buena idea que seas emprendedor. Pero aún así hay muchas personas que tienen muchas habilidades para poder convertirse en emprendedor y sin embargo nunca llegan a serlo simplemente porque no han estado en un entorno que les ha contagiado justamente para convertirse, ¿no? Yo creo que la suerte que tenéis todos vosotros es que hoy aquí estamos en un gran centro de contagio de ese sentimiento emprendedor y un poco la misión de estas charlas justamente yo creo que va de proyectar que efectivamente se puede contagiar ser emprendedor y además, bueno, pues os cuentan historias de éxito, que luego podríamos hablar de lo que es éxito o no, donde veis que pues una persona como yo, que soy un chaval de Logroño, que hace 20 años me vine a estudiar a Madrid, pues al final monté una empresa y sufrí, pero salió bien la historia y ni fui a Harvard, ni estudié en California, ni estuve nada de esto y sin embargo, pues en muchos casos soy una persona muy similar a vosotros, os aseguro que no soy ni más listo, ni creo que más tonto tampoco, pero que una persona normal, bueno, con una serie de trabajos, atributos y demás, pues puede convertir su sueño y su pasión en un proyecto hecho en realidad, ¿no? Entonces, yo estudié Administración de Empresas, cuando vine de Logroño aquí a Madrid, estudié aquí en ICADE, Administración de Empresas, y empecé mi trabajo, pues básicamente en aquel momento en ICADE, me acuerdo que había una asignatura de emprendedurismo y bueno, me llamaba la atención, pero bueno, igual que muchas de las asignaturas que había en aquel momento, bueno, un poco marías, entre comillas, y me acuerdo que cogí la asignatura de emprendedurismo y básicamente toda la clase la daba un abogado y básicamente la clase consistía en las diferentes formas jurídicas a la hora de constituir una empresa, ¿no? Y cuál era la diferencia entre ser autónomo, montar una sociedad de responsabilidad limitada, montarte una cooperativa y básicamente todos los papeleos y todo el trabajo tremendamente aburrido que tienes que hacer a la hora de constituir una sociedad. Pero claro, en ningún momento, en aquel momento, yo estoy hablando del año 2000, en aquel momento pues no hablábamos prácticamente nada ni de business plan, ni modelo de negocio, ni demás, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa asignatura quedó ahí olvidada y bueno, pues en aquel momento donde yo tenía que, en la carrera, era pues básicamente si te gustaban mucho los números, te metías en banca de inversión y si no, pues básicamente te metías o en consultoría o en auditoría. Yo me metí en consultoría y estuve varios años trabajando como consultor, viendo muchos proyectos en muchos sectores y creo que es una grandísima escuela y de hecho ahora que conozco muchos emprendedores, es curioso que muchos de nosotros tenemos un pasado consultor. Y bueno, hubo un momento donde a lo largo de mi carrera de consultoría, los últimos años, básicamente me dediqué a hacer muchos proyectos relacionados con el mundo de Internet. Y trabajé mucho de la mano en proyectos con Telefónica, con Terra, que es curioso cómo Terra en aquellos años, estoy hablando del año 2004, 2005, tenía una posición muy importante y muy innovadora y pionera en aquella época y me acuerdo pues, de estar trabajando en un proyecto para hacer tema de vídeo en streaming justo antes del nacimiento de YouTube, o sea, de esto hace muchísimos años, porque querían montar una especie de Netflix, pero claro, año 2005, ¿no? Y estábamos viendo tecnologías para, bueno, pues para poder trabajar y demás. Luego trabajamos en otro proyecto similar a lo que sería a día de hoy Spotify, para lanzar una plataforma de streaming de música que la lanzaron y se llamaba Pixbox, que alguno de vosotros igual en la sala os acordáis o no. Pero bueno, eso básicamente me ayudó a acercarme al mundo de Internet y para mí fue como, wow, esto es un océano tremendo de oportunidades para poder lanzar nuevos negocios, ¿no? Y me acuerdo que en mi cabeza tenía una memoria, tenía un recuerdo de una historia familiar, básicamente del tío de mi abuelo, que en aquel momento el tío de mi abuelo tuvo que emigrar tras la guerra civil e irse a vivir a Venezuela, con la buena suerte que cuando llegó a Venezuela, esta persona era bastante espabilada, se dio cuenta que no había pinzas y entonces básicamente lo que hizo fue patentar las pinzas y a partir de ahí, pues por cada pinza que se fabricaba en Venezuela o llegaba a Venezuela, él se llevaba un pequeño royalty. Bueno, pues obviamente esta persona vivía muy bien y tenía muchísimo dinero y me acuerdo de los veranos de ir a verle a Mallorca, a su barco de Mallorca, de chaval, ¿no? De niño. Y me acuerdo de contar la historia y decir, joder, fíjate qué inteligente el tío de tu abuelo empresario que fue a Venezuela y construyó una fábrica de pinzas y las patentó, ¿no?
Y yo me acuerdo de pensar en aquel momento, de, joder, qué suerte poder llegar a un mundo como que era en Latinoamérica en los años 30, donde todavía estaba todo por inventar. Y me acuerdo mi sensación de cuando trabajé en Internet en el año 2005, era como, este es el Venezuela o esta es la Latinoamérica del año 30, pues para mí es ahora, ¿no? Es todo lo que está por inventar. Y yo quería crear algo, pero no tenía ni idea qué, ¿vale? Y no sabía qué. Entonces dije, bueno, pues voy a buscar la inspiración y voy a estudiar algo para que me ayude a buscar la inspiración, ¿no? Y en aquel momento estudié un máster, fui al Instituto de Empresa, tenían un máster en desarrollo de digital business, prácticamente no había nada, me acuerdo que estuve mirando y lo único que encontré en aquel momento fue ese máster, donde para mí el principal objetivo que era como proyecto de fin de máster, tenía algo que justamente muchos de vosotros tenéis, que era teníamos que presentar un proyecto, bueno, como si fueras a lanzar la empresa, ¿no? Y bueno, pues estuve un año estudiando todo este tipo de cosas y me acuerdo que en aquel momento teníamos un profesor de estrategia y básicamente nos dio una serie de ideas que para mí todavía me acuerdo que calaron hondo, que era como, oye, realmente, analizamos las principales empresas de Internet y dijimos, oye, pues mira, la realidad es que en aquel momento, si eres capaz, había una gran oportunidad a la hora de crear plataformas, ¿vale? Donde si eras capaz de unir oferta y demanda de algo e intermediar entre la oferta y la demanda de algo, pues de repente eras capaz de crear un negocio muy importante, ¿vale? Y me acuerdo que estuvimos analizando desde el punto de vista de plataforma, tanto Apple como Facebook, como Amazon, como Microsoft, diferentes compañías, de cómo habían sido muy exitosas porque habían sido capaces de crear plataformas. Y un poco con esa idea dije, bueno, pues si la gran oportunidad está en crear plataformas, estoy hablando del año ya 2008, voy a buscar sectores o industrias donde pueda haber una oportunidad para crear plataformas. Y todo esto, al final, muchas veces, el tema de cómo se te ocurre la idea, tiene que ver por una combinación de cosas. Normalmente no hay un momento eureka donde se te ocurre, sino que es una serie de combinaciones que pasan en tu vida para que se te ocurra realmente la idea, ¿no? Y yo me acuerdo que ese año, mientras estaba estudiando el máster, pues un amigo mío me llamó antes del verano para proponerme un planazo, según él, que era acompañarle para hacer el Mongol Rally. No sé si alguno de vosotros sabéis lo que es el Mongol Rally. Probablemente no, ¿verdad? Bueno, pues es una locura para locos, que básicamente es como el París-Dakar, seguro que lo conocéis, pues es el París-Dakar amateur, no competitivo, pero básicamente consiste en que tú, por tus propios medios y con tu propio vehículo, saliendo de Barcelona, tienes que llegar hasta Ulan Bator, que es la capital de Mongolia, después de 18.000 kilómetros, ¿vale? Lo organiza una ONG y básicamente los que llegan, los pocos que llegan, cuando llegan, subastan su coche y el dinero subastado de su coche pues se dona a la ONG y tienen que volver. Entonces, básicamente es una aventura para locos que durante 30 días tienen que conducir 12 horas al mes para poder llegar sanos y salvos a Ulan Bator, ¿no? Y luego ya volverse en avión a sus casas. Y bueno, pues me ofreció ese plan para poder pasarme el verano con él, 30 días, 8 horas al día conduciendo, y obviamente pues mi respuesta fue ni de coña, ¿no? Eso se me ocurre peor plan para pasar mi verano que 8 horas al día conduciendo contigo hasta Ulan Bator. Pero bueno, consiguió engañar a otro y se fueron y básicamente me dice, mira, oye, me voy a ir porque voy a ir con José Ramón, que era otro amigo suyo, necesito 18.000 euros para poder financiarme todo esto, porque al final tengo que comprarme el coche y tengo que pagarme los billetes de vuelta y la mayoría de los días vamos a dormir en una tienda de campaña al lado del coche, pero algún día igual, hasta para ducharnos y eso, pues tendremos que dormir en un hotel, ¿no? Entonces, había hecho sus cálculos y necesitaba como unos 18.000 euros. Y claro, pues ¿qué hacemos las personas que queremos irnos de viaje y no tenemos dinero? Pues normalmente lo que hacemos, y sobre todo en la época universitaria, es montar fiestas para poder financiar esos viajes, ¿no? Así que lo que hizo fue montar una serie de fiestas benéficas, pues como al final estaba organizado por una ONG, montó fiestas benéficas para poder financiar bueno, pues el viaje. Y me acuerdo que montamos, como somos de Logroño, montamos la primera fiesta en Logroño, luego en Madrid, luego en Zaragoza, montamos 3 o 4, y creo que después de 4 fiestas pues había recaudado como unos 1.500 euros, una cosa así, ¿no? Y quedaban como 6 meses para poder irse para poder empezar el viaje. Así que era como, tuvimos una... Me acuerdo que en la fiesta, la última fiesta, diciendo, oye, no, esto no va para ningún lado, o monto 50 fiestas más, o me parece que no tengo el dinero como para poder financiármelo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues yo en aquel momento estaba trabajando en una empresa de marketing y dijimos, oye, ¿por qué no? Voy a buscar, creo que esto puede encajar, a ver si podemos buscarte un patrocinador para poder financiarte el viaje, porque puede ser una aventura. Porque en aquel momento estábamos trabajando con Telefónica, y esto es año 2008-2009, y Telefónica acababa de lanzar una red social para competir contra Facebook y Twenty.
ahora ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, pero acababa de lanzar, era básicamente la competencia de Facebook y de Twenty. Y le interesaba mucho poder buscar historias que poder contar de manera diferente en su muro para que la gente pudiera entrar a su muro y ver historias que contaban. Total, que al final le ayudamos a conseguir el patrocinador y justamente con ese patrocinador pues fue capaz de hacerse el viaje y a cambio de que todos los días le dieron un teléfono, como era además de Telefónica, le dieron un teléfono vía satélite y todos los días se conectaba al ordenador y iba posteando en su muro de la red social pues un poco cómo iba la aventura y demás, ¿no? Pero bueno, viviendo toda esa aventura, me acuerdo que el tema de las fiestas le ayudé a organizarlas y nos dimos cuenta que había un problema tremendo, porque habíamos montado una web, habíamos montado un blog, una red social, pero la gente tenía mucha... Claro, era una historia muy bonita, quería, además con una ONG, la gente quería participar, pero en muchos casos pues, no tenía dinero o tiempo para poder ir a la fiesta. Y muchos de ellos querían comprar como un ticket de fila cero, que se llama, ¿no? Querían poder participar o colaborar, pero no podían ir a la fiesta. Y lo que vimos era que muchos de ellos nos preguntaban, oye, ¿cómo puedo donar o cómo puedo comprar una entrada aunque no vaya a ir? Y la verdad que no teníamos respuesta. No había, en aquel momento, en el año 2009, no había una forma sencilla de poder publicar un evento amateur como era este, de una fiesta benéfica, y habilitar una taquilla online. Y entonces, un poco con ese problema que viví en primera persona, igual que Javi Santana ha contado ahora, el problema que habían vivido sus padres en aquel momento de cara a lanzar Agroguía, pues yo con ese problema que viví en primera persona dije, espérate, aquí hay un problema, ¿no? Y por otro lado, me está diciendo el profesor del máster que las empresas que realmente han ganado dinero han sido aquellas capaces de crear plataformas que unen oferta y demanda de algo, pues voy a profundizar un poco más, ¿no? Y justamente me pongo a profundizar y lo que me doy cuenta es que efectivamente el sector del ticketing en aquel momento era la tercera categoría que más volumen de negocio generaba a través de e-commerce. Lo primero eran vuelos, lo segundo eran hoteles y la tercera cosa que la gente más compraba en el año 2009 por internet, pues eran entradas para ir al cine, entradas para ir a conciertos y demás. Pero todas las plataformas que existían más de 45 en aquel momento cuando me puse a analizarlo, pues básicamente estaban muy centrados o en cine o en grandes conciertos o en grandes eventos deportivos. No había ninguna plataforma que democratizara o simplificara el proceso para que cualquier persona pudiera crear su evento y publicarlo y venderlo online. Y yo me acuerdo que en aquel momento eBay tenía una popularidad tremenda, estaba creciendo muchísimo y también en aquel momento me acuerdo que me habían regalado una historia que ya no usaba y la quise vender y en vez de montarme mi propia tienda de e-commerce, pues fui a eBay, lo publiqué y lo vendí, ¿vale? Ahora igual lo hubiera hecho en Wallapop o en otras aplicaciones, pero en aquel momento era eBay lo que existía. Y un poco uniendo todas esas ideas, dijo, joder, pues ¿por qué no existe un eBay de los eventos? ¿Por qué no existe una plataforma donde yo de manera sencilla pueda meterme, publicar las fiestas benéficas de mi amigo y poder vender las entradas online? Y con esa simple idea empezamos a investigar, empezamos a analizar y nos dimos cuenta que efectivamente en aquel momento que Facebook empezaba a arrancar, me acuerdo que había una estadística que ellos tenían un apartado de eventos donde había más de 4.500 eventos que se publicaban todos los días de gente amateur. Fiestas benéficas o presentaciones, conferencias, charlas, etcétera, etcétera. Así que dijimos, oye, pues efectivamente hay un problema, vamos a ver si tiene sentido. Y con eso, pues básicamente creamos la primera plataforma, el primer MVP de lo que fue etiquetea.com, que, como os decía, había 45 plataformas de ticketing en España, pero todas seguían en un mismo modelo. Todas eran plataformas, en muchos casos, financiadas por bancos que básicamente veían el ticketing como una excusa para que la gente fuera a la sucursal física a poder comprar la entrada y a cambio de eso pues poder hacer algo en el banco. Y no había ninguna plataforma mucho más orientada a lo que era el long tail o la larga cola, al pequeño organizador de eventos para que pudiera simplificar y vender las entradas. ¿Qué pasa? Que yo a la hora de hacer todo este proceso había una serie de hitos o una serie de normas de la industria que tenía que cambiar porque no tenía una red física de ventas. Los grandes competidores en aquel momento eran el Corte Inglés o eran entradas.com y Servicaixa, y cada uno de ellos, entradas.com estaba participado por Caja Madrid y Servicaixa por la Caixa. Entonces cada uno de ellos utilizaban su infraestructura bancaria como para poder distribuir entradas a través de sus cajeros o a través de los centros comerciales del Corte Inglés. Entonces nosotros a la hora de lanzar era como imposible, yo no tengo capacidad física para poder llegar a esos acuerdos, tenemos que digitalizar la entrada. Y hicimos algo que a día de hoy parece de perogrullo, pero en aquel momento fuimos los pioneros, que fue digitalizar la entrada y básicamente hacer lo mismo que hacían los aviones desde hacía un par de años, que era emitir los billetes de avión en PDF, pues nosotros empezamos a emitir las entradas para tus espectáculos también en PDF para que se pudiera digitalizar todo el proceso. Ahora sé que suena como de Pleistoceno, pero en aquel momento fue realmente una innovación, ¿no? Y así lanzamos en el año 2009, con nuestra propuesta de valor diferencial era que cualquier persona podía organizar un evento
y que todo el proceso era digital, que tú desde publicar tu evento y ponerlo a la venta hasta el usuario que compraba la entrada y le llegaba la entrada directamente al ordenador, pues era digital. Y esto es, había iPhones, pero justo empezaban a salir esos iPhones, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento que tú digitalizas la entrada y la persona puede imprimir su entrada, es muy cómodo, porque yo me acuerdo que decía, oye, pues el Corte Inglés tiene, no me acuerdo ya, 200 puntos de venta físicos en España. Vale, impresoras en España hay 9 millones, con lo cual si buscas capilaridad de puntos físicos, pues cada impresora de cada casa es un punto físico para poder distribuir tu entrada. Pero ¿cuál es el problema? Que falsificar una entrada era tan sencillo como imprimirlo 2 veces o 3 veces, mientras que si tú vendes un papel en billete timbrado, pues normalmente va a ser mucho más difícil de falsificar. Entonces nos obligó a innovar de cara a que teníamos que dar un sistema de escaneo de entradas que verificase que esa entrada era válida y que no había ninguna otra persona que la hubiera utilizado anteriormente. Y justo en aquel momento estaba saliendo el iPhone con la cámara y el lector de códigos QR. Así que básicamente a los 6 meses lanzamos la aplicación que se llamaba Tiquetea Checkpoint, que permitía al organizador del evento de manera totalmente gratuita bajarse esa aplicación y con la cámara del iPhone poder escanear las entradas y validar que efectivamente las entradas eran válidas. Bueno, pues con eso empezamos a lanzar y a nacer y poco a poco pues fuimos escalando hasta tal punto que nos empezamos a... Yo en un principio lo lanzamos, y esto es curioso también, lo lanzamos pensado que iba a estar muy orientado a las fiestas benéficas y a los congresos y las ferias, y la realidad que nos sorprendió fue que el sector que enseguida lo vio y enseguida lo acogió fue el sector de la música independiente. Todos los organizadores de conciertos de música independiente, todos los conciertos que podéis ir a ver a La Riviera o a Sala Sol y demás, fueron los principales usuarios de Tiquetea como plataforma, hasta tal punto que 4 o 5 años más tarde, pues básicamente nos habíamos convertido en el líder del sector de la música independiente en España, ¿no? Y empezamos con todo el tema de festivales y demás. Y poco a poco pues fuimos creciendo bueno, pues básicamente hasta que el año 2017 habíamos, por daros una serie de datos, estábamos transaccionando más de 100 millones de euros y emitiendo más de 5 millones de entradas, siendo los líderes en España de una serie de sectores concretos o subsectores concretos dentro del ticketing, como era la parte de música y la parte de festivales. Y bueno, pues fue la cosa también que básicamente el líder de toda la industria a nivel del sector del ticketing online más long tail, que se llama Eventbrite, que está en San Francisco y en Estados Unidos, pues le llamamos la atención y empezamos a conversar con ellos para una eventual adquisición o compra, ¿no? Y esto pues empezó en el año 2017 y bueno, pues después de varios meses de reuniones y demás, finalmente en abril del 2018 cerramos la venta de la compañía de Tiquetea para formar parte del grupo Eventbrite a nivel global, que para mí me pareció sobre todo un proyecto muy interesante porque nos permitía, para nosotros llegó un momento donde ya éramos rentables, pero tampoco estábamos creciendo de una manera loca, con lo cual para nosotros era muy difícil poder financiar una internacionalización tirando de VCs, y básicamente la forma de seguir creciendo era formar parte de un grupo más grande internacional. Y de todos los que había, pues para nosotros sin duda Eventbrite era, bueno, pues era la pareja perfecta para nosotros para seguir creciendo. Así que vendimos la compañía en abril de 2018 y desde entonces pues básicamente he estado con ellos hasta prácticamente hace un mes, encargándonos sobre todo de todo el tema de la integración y también apoyándoles en la creación de un centro de desarrollo para todo el mundo, pero desde aquí, desde España. Y para que os hagáis una idea, pues ahora mismo determinados servicios y procesos que se estaban haciendo desde San Francisco, ahora se han trasladado aquí, son los equipos de ingeniería de aquí de Madrid los que se encargan de gestionar todos los pagos que se hacen a nivel internacional, pero desde aquí, desde España, ¿no? ¿Por qué tuvimos éxito y qué nos ayudó a finalmente cerrar la historia? Porque, bueno, el otro día lo contaba también en un foro similar y me decían, joder, qué guay que has vivido toda la historia, ¿no? De montarlo de cero, crecerlo, escalarlo, levantar financiación de VCs también. Fuimos la primera empresa que invirtió Seaya como fondo, que luego invirtió en otras empresas como Cabify, Globo, Spotahome y demás, y nosotros formamos parte de todo ese grupo. Y yo creo que hay una serie de ingredientes que son importantes, ¿no? Por supuesto, trabajamos muy duro, por supuesto, diferenciamos el producto a nivel de propuesta de valor, intentamos siempre simplificar el proceso, intentamos siempre buscar una solución, pero también es cierto, y esto yo creo que requiere una parte de humildad, pero porque he visto muchos compañeros a lo largo del tiempo, que tuvimos suerte, y esto es importante decirlo, y aunque quede mal, pero es verdad que creo que es muy importante de cara a todo el proceso saber que hay una serie de cosas que podemos controlar como empresarios, y obviamente vamos a tener que trabajar muy duro, pero también hay una serie de componentes que tienen que ver con estar en el momento adecuado, estar en el sitio adecuado, coger la ola en el momento determinado,
y básicamente de cosas externas que no dependen de ti, que para nosotros pues, también fue importante de cara a poder tener el éxito, ¿no? Entonces, lo digo porque de cara ahora mucha gente me pregunta, ¿y qué vas a hacer después? ¿No? ¿Vas a montar otra con todo lo que has aprendido? Y la verdad que es algo que obviamente tengo en mente o me gustaría poder hacer, pero también creo que porque te haya salido muy bien una vez no significa que la segunda lo vayas a volver a hacer bien, porque vas a trabajar muy duro, vas a esforzarte mucho, pero igual que decenas de miles de personas. Y he visto a lo largo de estos 10 años muchas personas que han trabajado muy duro, muy inteligentes, mucho más inteligentes que yo, que sin embargo no les ha ido bien simplemente pues, porque no acertaron en el momento, porque tomaron una serie de decisiones que no fueron las correctas o simplemente porque vino un competidor ajeno a ellos y destrozó el mercado porque de repente ofreció el producto mucho más, bueno, pues de una manera mucho más agresiva, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que quiero transmitir? Es que obviamente tenéis que estar muy apasionados por vuestro proyecto, tenéis que trabajar duro. También el tema de los timings es importante. Muchas veces los emprendedores leen la historia de Instagram, de cómo se lanza y en 2 años lo compran Facebook, pero pero yo creo que eso es mucho más la excepción que la norma, y sobre todo en España, donde la media de los proyectos que son exitosos, y lamentablemente son todavía bastantes pocos, llega tras 8 o 9 años. En nuestro caso, fueron 8 años hasta que vino Eventbrite y nos compró. Yo en total he estado 10 años en todo el proceso. Entonces yo creo que también es una reflexión interesante para vosotros que penséis, aquellos que estáis pensando en dejar vuestro trabajo y montar vuestro propio proyecto, es pensar en esos tiempos, ¿no? Decir, oye, ¿realmente yo me veo con la energía, las fuerzas y las ganas de poder estar 10 años enfocándome en este proyecto? Y muchas veces la respuesta viene con que si realmente estáis apasionados con resolver ese problema, ¿no? Entonces, yo quiero simplemente terminar con algo que escuché hace mucho tiempo y que para mí ha sido muy importante, que era lo que denominaban las 3 P's del emprendedor. Seguro que en el máster habéis estudiado las 4 P's de marketing. Pues en algún sitio leí yo cuáles eran las 3 P's del emprendedor, que era lo más importante que un emprendedor tenía que hacer a la hora de enfocar sus esfuerzos, ¿no? Y la primera justamente tiene que ver con lo que os he dicho antes, que era que tenéis que estar realmente apasionados por el problema que queréis solucionar, porque si no son 8, 9, 10 años de trayecto donde vais a tener muchos problemas. Y si no estáis realmente apasionados por el problema que estáis solucionando, pues probablemente en algún momento tiraréis la toalla. Entonces, elegir un problema a resolver que realmente os apasione. La segunda tiene que ver con cierta humildad de vuestra parte para saber que a pesar de que sois muy buenos en lo que hacéis, no sois superhombres y vais a necesitar rodeados de una serie de personas que os complemente como grupo, ¿vale? Porque normalmente yo en mi caso, por ejemplo, pues tenía un background de negocio, pero tenía claro que si iba a lanzar una .com, pues tenía que tener un componente muy fuerte técnico a mi lado y a partir de ahí rodearme de una serie de personas que fueran muy fuertes en la parte tecnológica. Entonces, la segunda clave para vosotros es ser capaz de construir y crear un equipo de personas que realmente os ayude a poder crear un producto que sea diferencial y que cree valor como para que la gente esté dispuesta a pagar por ellos, ¿no? Y la última P, muy importante, es la de perseverancia, que tiene que ver un poco con todo lo que he contado. El éxito no llega de un año para otro, sino que son muchos años y mucho trabajo donde poco a poco vas mejorando hasta que realmente llegas a ser capaz de crear algo realmente diferencial, ¿no? Entonces, cuando cuento esta historia, muchas veces me dice, la gente me dice, se te olvida una P clave para triunfar. Yo, ¿cuál? Me dice, la pasta, ¿no? Que también es verdad, pero es que yo creo que normalmente la pasta es una consecuencia de los otros 3. Normalmente cuando eres capaz de encontrar un problema que te apasiona, rodearte de la serie de las personas que te van a ayudar a crear un producto que sea realmente diferencial y ser perseverante para encontrar esa solución, la pasta va a llegar. Primero probablemente puede que tenga que llegar a través de inversores porque tienes que financiarlo, pero lo interesante es que ese dinero venga porque los clientes realmente reconocen un valor en el producto que has creado y son capaces de poder pagarlo y financiarlo. Así que nada, con eso quería terminar simplemente con ese consejo. Mucha suerte ahora a todos los que vais a presentar vuestros proyectos y nada, estaré por aquí para los que me queréis hacer alguna pregunta. Gracias.